Esto que ves en pantalla es una lista que recapitula todas las novelas de Re:Zero que tendrías que leer si quieres ponerte al día con la novela. Cada elemento mencionado es una historia que tienes que hacer un rato de tiempo en una tarde para leerlo con calma. Sé lo que estás pensando, que si bien hay muchas novelas en esta lista, aún así no llega a los 1000 capítulos de One Piece. Así que no hay forma de que se cumpla el título del video. Pero estás mal. ¿La lista recapitula novelas? Sí, pero solo es una lista que recapitula las novelas secundarias. Encima, esta imagen que ves es una imagen desactualizadaza. Fue hecha a inicios de la pandemia. Y por si aún piensas que la pandemia fue hace poco, en realidad ya pasaron 6 años. Créeme que actualmente las novelas secundarias de Re:Zero han aumentado mucho su número. Han aumentado tanto que ya casi llega a la cantidad de 400. Pero 400 es un número muy inferior a 1000, que es el número de episodios de One Piece. Pero espérate un momento, que hasta ahora solo hemos hablado de novelas secundarias. Y el término novela secundaria implica que hay una novela principal. Y efectivamente es así. A día de hoy que escribo esto, el 30 de marzo del 2026, la novela principal de Re:Zero tiene 728 capítulos publicados. Así que si quieres leerte todo el universo de Re:Zero tendrías que leerte aproximadamente 1100 capítulos. Y si bien parece que el número de mangas One Piece está por allí, debes recordar que no es lo mismo leerte un capítulo de novela de 30-40 páginas de puro texto a leerte un episodio de manga con abundantes imágenes y poco texto en un formato de 20 páginas. Vamos, que en lo que te lees un episodio de novela de Re:Zero fácilmente puedes leerte 3 o 4 episodios de manga de One Piece. En este video quiero hablar de la monstruosa ramificación que hizo Tafei Nagatsuki, autor de la obra, con respecto a este gran universo que amo y detesto llamado Re:Zero. Así como también diré luego cuánto tiempo me tomó leerme todo esto. Pero antes de empezar, un agradecimiento a los miembros de la tier más cara del canal, un saludo rápido a Nacho Velázquez, quien está muy activo en mi comunidad últimamente, al Loco Félix y a Trollmax. Por el lado de mi comunidad en inglés no hay gente nueva, aunque quisiera agradecer personalmente a Isidora Dorada, que por alguna razón paga membresía en ambos de mis canales. Gracias por el doble apoyo. Pero ahora sí, empecemos con el video. Bienvenidos a ¿Por qué leerse Re:Zero es más difícil que ponerse al día con One Piece? Pero ¿cómo y por qué existen tantas historias de Re:Zero? Y si bien Re:Zero es un fenómeno que es algo medianamente popular desde hace unos años, en realidad el autor ya escribía la historia desde el 2012. Si bien actualmente con suerte los fans de la obra gozamos de 3 episodios de la novela cada 2 meses, al inicio el autor era una máquina escribiendo, actualizaba en su blog en japonés Narou de forma casi diaria, e incluso había días donde subía 2 episodios por día. El autor avanzaba a un ritmo tan bestial que recuerdo haber leído posts de esa época donde decía que confiaba terminar la obra por el 2022. Bueno, ya andamos en 2026 y apenas acaba de decir que entramos en la recta final, pero sus palabras me dan las mismas vibras que cuando Oda dijo que estábamos a mitad de la historia de One Piece en el 2010. Pero volviendo al tema, en el 2012 Tafei escribió muchos capítulos de la novela principal. E incluso se tomaba el tiempo de escribir novelas secundarias para su obra por esos días. Sé que saber que Re:Zero tiene historias secundarias no es nada sorprendente a día de hoy, pero chicos, andamos hablando del 2012. Ya en ese tiempo el autor publicaba novelas secundarias sin relación primordial al canon principal, solo porque quería escribir cómo eran las relaciones de los personajes cuando Subaru no andaba muriendo. Y si te preguntas, la primera historia secundaria publicada fue la de la mayonesa. Ahora que lo pienso, es muy bonito que justamente la primera historia secundaria que el anime adaptó haya sido también la mayonesa. Sin embargo, algo estaba por ocurrir. Pronto, una editorial de novelas japonesas lo contrataría para publicar su obra en formato de novelas ligeras. Verán, lo que el autor subía a Narou era la versión única y oficial de la obra, una versión que informalmente se conoce como la web novel, pero no podían hacer pública esa versión en un formato impreso, y así nació la versión de la novela ligera de Re:Zero. ¿Cuál es la diferencia entre ambas versiones? Casi nada. La novela ligera sigue en gran parte la versión de la web novel, pero a veces tiene ciertos cambios que el autor considera necesarios para el ritmo y trama de su obra. No es que una versión sea superior a la otra, simplemente son cánones ligeramente distintos, pero la trama general se mantiene. Pero como sé que quieres una cantidad exacta sobre la similitud, yo considero que la similitud entre ambos es de un 98%. ¿Por qué te sometí a una historia aburrida sobre la web novel y light novel? Bueno, porque aparte de que quiero monetizar con la duración, también es porque tiene relación con el origen de las novelas secundarias, que, aunque no lo creas, también tienen su versión web novel y light novel. Sí, exactamente igual que la novela principal, pero ya explicaré eso. Y como sé que todo esto ha sonado confuso, te dejo un meme de mierda para volver a captar tu atención. Pero resumiendo, acabas de descubrir el origen de la web novel y de la light novel, e incluso descubriste que las novelas secundarias también pueden tener una versión en ambas versiones. Así que creo que ya es hora de explicar cómo es que hay tantas novelas secundarias. A modo de impulsar las ventas de las novelas ligeras, empezaron a hacer historias secundarias. Si compras un volumen de la novela principal, tienes la oportunidad de obtener una de las novelas ligeras que suelen venir junto a ellas. Por lo general vienen solo 3 novelas extras por número, y actualmente vamos recién por 44 volúmenes de la novela ligera.
Pero si recuerdas, al inicio dije que aproximadamente hay 400 novelas secundarias, lo cual es extraño, ya que al haber solo 44 volúmenes de novela y con 3 novelas por tomo, esto nos da aproximadamente 130. Entonces, ¿de dónde rayos salen las 270 novelas restantes? Pues ni yo lo entendí todo con exactitud, pero por lo que pude investigar es que aparentemente en Japón hay ciertas tiendas o revistas que cada cierto tiempo publican historias secundarias y amplían el lore de la obra. Es decir, en un mes no solo salen las historias secundarias de los volúmenes de la novela, sino que si se alinean los astros, también puede que en otro lado de Japón se estén publicando al mismo tiempo nuevas novelas de la obra. Como digo, no es que esto se repita cada rato cada mes, pero desde que la obra empezó a publicarse como novela ligera en el 2014, pues ya ha pasado muchas veces. Pero acá empiezan a complicarse las cosas. ¿Recuerdas que te dije que no solo la novela principal tiene 2 versiones, sino que también lo tienen las novelas secundarias? Pues hay que ser claros, si bien amo las novelas secundarias, también es verdad que algunas no son vitales para la trama. Por ejemplo, no es lo mismo narrar la tarde de ocio que Petra tuvo en el episodio 6 de la primera temporada, que narrar cómo era la vida de Chigna hace 400 años. Es decir, hay ciertas novelas secundarias que podrían considerarse más importantes que otras, y esto Kadokawa, la agencia que tiene los derechos de Re:Zero, lo sabe. Pero lo que nadie sabe es qué criterios exactos usan ellos para compilar ciertas novelas que fueron distribuidas por las revistas y tiendas para volver a lanzarlas en una única colección de volúmenes, algo así como hago yo con los shorts que los junto en una única serie. Producto de esta recopilación nacen los Tanpenchu, que recopilan gran parte de las novelas que han salido en una temporada y las venden para aquellos que no pudieron comprarlas en su momento. Pero como todo es dinero, el autor también escribe nuevas novelas que vienen incluidas gratis si compras estos tomos de recopilación. Es decir, Kadokawa te recopila viejas novelas para vendértelas como nuevas, mientras que al mismo tiempo te venden nuevas novelas que, si lo desean, probablemente luego te venderán en las siguientes recopilaciones de Tanpenchu. Claro que esto último no ha pasado, pero sería graciosillo, ¿no creen? Pero volviendo al tema, quizás alguien piense que si ya te leíste las novelas secundarias cuando salieron en las tiendas o revistas correspondientes, seguro piensas que ya no es necesario volver a leerlas cuando salgan en la recolección del Tanpenchu. Pero estás equivocado. Resulta que las novelas que terminan publicándose acá son novelas que casi siempre suelen ser reescritas e incluso tienen secciones agregadas. Así que si lo has leído antes, jódete, que tienes que leerlo nuevamente. De hecho, me pasó esto con las novelas que hablan sobre cómo se formaron los campamentos de algunas candidatas. Por ejemplo, la forma en cómo se conoció Crush y Wilhelm es diferente en la versión Light Novel y Wake Novel. Pasa lo mismo con las historias de Fell. Personalmente, y por más contradictorio que suene, encuentro interesantes estos cambios, ya que saber que el autor ha tenido que reescribir ciertas partes es porque seguramente piensa hacer referencia a eso en el futuro, así que hay que estar atentos a eso. Por ejemplo, cuando reescribió las historias que narran cómo se formó el campamento de Fell, el autor se aseguró de incluir un capítulo que narra cómo reaccionaron los miembros del Consejo de Sabios, aquellos que el rey delegó para dirigir la nación en su ausencia. Se escribió un capítulo donde nos narran cómo reaccionó cada uno ante el posible regreso de una heredera, y como que eso fue un acierto porque, vamos, queda realmente rara la versión de la novela web, donde los del Consejo de Sabios no mostraron ningún interés en conocer a la posible princesa perdida. Afortunadamente, esto fue cambiado en la novela ligera. Personalmente considero que la reescritura no es lo único a lo que debemos estar atentos, sino que también deberíamos prestar atención a la elección de las novelas secundarias que fueron recopiladas y terminaron publicadas acá, ya que, como dije, no es que acá recolecten todas las novelas dispersas, sino que solo recopilan algunas. Pienso que si una historia termina recopilada en el Tanpenchu, es porque son historias secundarias que sí o sí debes leer, y como que confirmo este pensamiento cuando veo que en los Tanpenchu siempre meten las historias que hablan sobre los orígenes del Aldebarán. Así que si quieren leer las novelas secundarias pero no tienen tiempo para leer las casi 400, probablemente estén bien si es que leen solo las que se recapitulan en el Tanpenchu. Pero antes de cambiar de tema, soy consciente de que no he hablado de las novelas X. Si no las cubrí es simplemente porque esas novelas son muy conocidas, y son novelas que cualquier persona conocerá al instante en cuanto entre a este mundillo. Lo único que tengo que agregar es que por la compra de los X también te lleva más novelas secundarias que el autor crea para impulsar las ventas de estos volúmenes. Así que, recapitulando, las novelas secundarias son bastante en número porque, aparte de que suelen venir con la compra de cada volumen de la obra y cada volumen de los X, también hay constantemente revistas y tiendas que publican nuevas ediciones por su cuenta, pero claro, hechas por el autor. Eventualmente, la editorial a cargo de Re:Zero recopila varias de estas novelas y te las vende en el formato de Tanpenchu, el cual trae consigo nuevas novelas exclusivas, formando de esta forma un ciclo sin fin donde la única forma de saciar tu set de colección es nunca dejando de comprar. Lo más curioso es que, aun con todo lo que te dije, no he cubierto todas las distribuciones de las novelas secundarias. A veces el autor publica por su propia cuenta algunas historias secundarias, como la vez que publicó una novela de 300 páginas que habla sobre algo que pasó 300 años antes del episodio 1. O a veces el autor hace jaladas publicitarias medias raras que incrementan el número de novelas por leer, como la vez que vendió una novela de la obra impresa
bebés en una toalla. Créeme que ojalá estuviera bromeando, pero hubo una novela que incluía Ren, Ran y Echidna y que solo podías leerla si comprabas la toalla. Lo más hilarante es que no es que te dieran una novela por la compra de la toalla, sino que el texto de la novela venía impreso en el mismo objeto de limpieza personal. Pero hablemos del elefante en la habitación. ¿Cuánto tiempo tomará leerte todo, Re:Zero? Antes de responder, debemos recordar que hay dos tipos de personas en esta vida. Una que anda desempleada y lee todo esto porque no tiene nada más que hacer. Y otros que simplemente apenas tienen un poco de tiempo para leer esto porque están trabajando. Personalmente he sido ambas personas. Me leí toda la novela principal en los breaks de mi trabajo y me leí el resto cuando estaba desempleado. Y con desempleado me refiero a cuando ya tenía mi canal de YouTube. Haciendo cálculos y leyendo la novela principal 1 a 2 horas al día en promedio, en su momento me tomó unos 2 o 3 meses ponerme al día con la historia principal. Pero, y esto es importante, me tomó esa cantidad de tiempo solo leerme hasta el arco 6. No estoy incluyendo el arco 7 y el 8, porque para ese tiempo estos arcos recién iban a empezar. Dejé la franquicia unos años y cuando empecé a ser youtuber me di cuenta que tendría que leer el resto de la novela principal, pero también debía leer todas las novelas secundarias. Así que cuando inició agosto del 2024, decidí centrarme a leer todo lo que me faltaba por leer de Re:Zero. Así que empecé a leer los 200 capítulos aproximados del arco 7 y 8, y todas las novelas secundarias. Recuerdo que leer el arco de Bolacha fue realmente fácil al inicio, pero a medida que este estaba por entrar en sus partes cumbres, la experiencia fue realmente extenuante. Recuerdo que llegó un punto donde leer solo un capítulo de esta parte me tomaba aproximadamente 1 hora ininterrumpida. Soy sincero cuando digo que los capítulos de esta parte son densos, pero valen la pena si te agrada la trama. Y para ejemplificar mis palabras, te dejo una grabación de cuánto dura un episodio por esta parte. Que mal no recuerdo, creo que leerme los 200 capítulos de la novela principal me tomó como 2 o 3 semanas, pero leídos a un ritmo donde todo mi día se basaba en solo leer, y no lo leía en mi idioma natal, sino en inglés, que por más que domine, no tengo una comprensión y rapidez al 100% como en mi lengua materna. Y en esa época recuerdo bien que solo había 300 novelas secundarias, así que esas las leí aproximadamente en un mes. Pero claro, recuerden que esas sesiones de lectura que me lanzaba eran titánicas y de varias horas por día. Ten presente esto si es que tienes obligaciones en el día a día, ya que entonces el monto de horas por dedicarse variará. Recuerden que no siempre las novelas secundarias tienen la misma duración. Hay novelas secundarias que pueden durar apenas 10 páginas, pero también hay novelas secundarias que pueden durar hasta 300 a 400 páginas. De hecho, solo las 3 principales novelas de Wilhelm pueden llegar a rozar casi 700 a 900 páginas en total. Y por alguna razón, las novelas secundarias de Wilhelm también tienen sus propias novelas secundarias. Grande Tafei, que eran de historias secundarias para las historias secundarias. Es por esta variancia en la duración que me tomó más leerme las novelas secundarias que el arco 7 y 8 juntos, arcos que son los más largos de toda la obra. Así que en resumen, aunque fueres una persona desempleada y dedicándote solo 24/7 a leer Re:Zero, te tomará mínimo 2 meses cumplir la travesía de leer toda la historia principal y secundaria. Pero si contribuyes al movimiento económico de tu país, es decir, chambeas, es seguro afirmar que tendrás que multiplicar los meses invertidos acorde a tu ritmo y tiempo de lectura. Y no lo dije antes, pero la razón por la que me metí casi 2 meses de lectura ininterrumpida es porque en su momento hice un iceberg de toda la obra. Iceberg que te dejo como video recomendado por si quieres verlo, pero si eres de mi canal en inglés, tendrás que esperar.